Buenos días, vamos ahora dar continuidad al Grupo 1, a los trabajos de Grupo 1. Estamos ahora en la última sesión, donde tenemos más dos trabajos. El primer es la integración y el nuevo consenso en América Latina en la era de la incertidumbre y de la tecnopolaridad, con Gabriel Orozco Restrepo. Sí, Gabriel, usted tiene 20 minutos, ¿sí? Para la presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Un gusto estar acá. Gracias por la introducción. Un cordial saludo para quienes están presentes y quienes nos ven por acá, por la plataforma. No sé si tengan ya la presentación y la puedan proyectar, por favor. Yo creo que aquí me va a dejar presentarla. Vamos a ver si se puede presentar, si me deja. Sí, aquí me está dejando presentar a mí. ¿Ustedes la ven ahí? Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, entonces si les parece procedemos. La vemos, está perfecto. Puede Muy bien, empezar. muchas gracias. Bueno, lo que quisiera empezar, o digamos por donde quisiera iniciar mi reflexión la mañana de hoy, es básicamente con una especie de postal o una especie de retrato y un análisis en clave filosófica, en clave ontológica, obviamente, sobre eso que hemos llamado el nuevo orden internacional. A partir de lo que han venido hablando algunos colegas en la mañana de hoy en otras mesas sobre la crisis y lo que nos ha derivado la situación de la pandemia. Básicamente ya algunos autores como Ulrich Beck venían hablando de la sociedad del riesgo mundial y hoy por hoy podemos constatar este fenómeno de lo que podríamos denominar el mundo tecnopolar, perdón, el mundo de la policrisis o lo que denominaríamos también la era de la incertidumbre. Y todo esto dentro de una gran paradoja que podríamos ver dentro del avance de lo que hoy se denomina la cuarta revolución industrial. Varios autores han hablado del carácter de esta cuarta revolución industrial, del avance ya no solamente en materia tecnológica, sino de componentes como el Internet de las cosas, la nube y por supuesto todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y los avances que van desde la automatización, los componentes tecnológicos de las tecnologías y la comunicación. Aquí estamos en el año 1990 aproximadamente, aquí estamos a principios del siglo XX y aquí obviamente en el siglo XIX con la explosión de la revolución, la primera revolución industrial. ¿Qué tipo de orden o cómo podemos enmarcar esto dentro de nuestro análisis? Pues yo creo que aquí, refiriéndonos a una autora clave, que es Shoshana Zuboff, quien nos habla del capitalismo de la era de vigilancia. Y esto, pues trato de enlazarlo o lo podríamos conectar con un artículo relativamente reciente de Ian Bremmer en la revista Foreign Affairs de diciembre de 2021 sobre el momento tecnopolar. Es decir, vivimos en una nueva matriz tecnohegemónica determinada ya no solamente por interdependencia, por conectividad a gran escala, sino por la incidencia de las empresas tecnológicas y su, digamos, imbricación, su, por supuesto, también implicación
en la construcción de la subjetividad. Eso pues implica una nueva reflexión sobre las categorías de la actualidad y obviamente América Latina requiere de una especie de nueva reflexión sobre esto que significa esta era tecnopolar. Ahora bien, sobre esto quiero decir, advertir previamente para, digamos, quienes han aseverado como John Mersheimer o otros analistas de Stephen Wall, que este momento no significa un cambio dentro de la estructura internacional. En realidad, ellos mismos, en un artículo del año 2001, Kenneth Walsh ya hablaba de que los cambios tecnológicos significaban cambios de épocas significativos. El cambio, por ejemplo, de las armas de destrucción masiva significaban momentos de cambios de sistema. Y hoy por hoy las tecnologías de la información y el avance de la inteligencia artificial significa un cambio de era. Entonces, sí tendríamos que decir que este ámbito es un nuevo contexto. Ahí había una canción que era la de Police, por el tiempo no me puedo detener mucho, pero en donde hablaba ya este grupo con el liderazgo de Sting de todo lo que pienses, todo lo que tengas, quiero estar yo a tu lado. Es un poco la consigna de la que vivimos, ya no solamente con las redes tecnológicas sociales, sino obviamente con todo este entramado de vigilancia global que nos habla Shoshana Zuboff. Para tratar de representarlo de manera conceptual y teniendo en cuenta esta reflexión ontológica de base, tomando también algunas ideas del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, este mundo de nueva subjetividad atravesado por la crisis de la pandemia, en donde hay unas nuevas lógicas de biocapitalismo, en donde la bioseguridad, la biopolítica está marcada por casi que un caos total, ¿no? Dentro de las distintas variables en las que nos movemos, pues está mediado o está generado por este nivel de la cuarta revolución industrial y hay una especie como de colonización digital que establece una gubernamentalidad del poder en donde pues hay nuevos dominios en el ámbito económico. Ya veíamos en una ponencia anterior todo el tema de las asimetrías en cuanto a aspectos de vacunación global y obviamente distintos niveles de control estatal, puesto que esto implica nuevas formas de gobierno, nuevas formas de intromisión en la subjetividad. Esto pues nos lleva a pensar que hay nuevas fuerzas hegemónicas y hay un cambio estructural dado por estos componentes tecnológicos nuevos, por estas nuevas fuerzas hegemónicas, pues tenemos que ver también cómo estas fuerzas hegemónicas se entronizan, se ponen como gendarmes, como ejes articuladores de el orden internacional. Las grandes compañías, por ejemplo, Bill Gates acaba de tener una reunión con el mandatario Xi Jinping, así lo han venido haciendo grandes empresas tecnológicas y esto pues obviamente genera una serie de dispositivos y obviamente también lleva a generar nuevas amenazas en el ámbito de lo que consideraríamos el sur global, en donde por supuesto América Latina se inscribe. Estas fuerzas pues implican nuevas políticas económicas, implica meterse dentro de una, digamos, especie de nueva dirección de consenso de Pekín, ahora hablaré un poco más de esto, tratar de buscar acomodo, unas nuevas dinámicas de expansión financiera y un cambio en los procesos de alineamiento en torno a esta matriz tecnohegemónica, como lo llaman algunos. Pero no podemos desconocer que en este contexto y en estas fuerzas hay nuevos agentes y por supuesto mucho de esto reviste
un carácter antidemocrático. Quiero tener en cuenta, porque obviamente estamos en un contexto de estudios internacionales, que las categorías de análisis en gran medida han ido tomando pues, fuerza, no deja de tener relevancia el poder duro, sobre todo con la guerra en Ucrania, han resurgido nuevamente los análisis más neoestructurales del realismo. Por su parte, no deja de tener relevancia el poder blando, obviamente como variables en materia de cooperación tecnológica, de cooperación científica, inclusive dentro de los esquemas de cooperación tradicional económica, pero no podemos dejar de tener en la mira esta nueva categorización del poder agudo que utiliza la información y la inteligencia, digamos, como una forma de ejercer hegemonía, es decir, de tener capacidad de influir en el otro. Lo vimos no solamente con Cambridge Analytica en el año 2015, 2016, con las elecciones en Estados Unidos, lo vimos previamente con el Brexit, pero lo hemos visto cada vez más evidente en procesos democráticos, en procesos de ejercicio del poder en el ámbito internacional, que han llevado ya no solamente a dirigentes de compañías, desde Mark Zuckerberg hasta el CEO de TikTok, sobre su capacidad de influir y de llevar adelante el tratamiento de datos. El poder agudo, en este sentido, desde que se inauguró por allá en algún artículo de Worker, hablando sobre cómo se ejercía por parte de estados autocráticos, no puede ser visto ya no solamente como una especie de forma de esta nueva bipolaridad que lo, decía lo decían en la presentación anterior, una segunda guerra fría, una Cold War 2.0, sino que sería una forma también de ejercer el poder dentro de los estados democráticos y dentro de este problema que tenemos de la infodemia, digamos, de los procesos de control de la información y de o de gubernamentalidad dentro de los estados inclusive democráticos. Pero sí es cierto que quienes más han ejercido un poder, quienes más han tenido, yo no sé si la presentación sí la está, sí la están viendo bien, sí están dentro de la diapositiva. Quienes están ejerciendo dentro de estos esquemas de control o de dirigir la conducta han sido principalmente estados autocráticos que han buscado a través de hackeos, de redes de cooptación, generar una debilidad dentro de los estados democráticos para que pierdan liderazgo, para que sean menos eficaces en sus políticas, para generar desinformación y con esto también resquebrajar esa idea de una especie de gobernanza global vía paz democrática. Recordemos, por ejemplo, el año pasado en la reelección de Xi Jinping en el Partido Democrático, su discurso de falencias de los estados democráticos occidentales, así como lo hizo en la Duma el presidente Putin. Pero lo interesante es que muchos estados, inclusive que se denominan democráticos, me gustó mucho en la presentación anterior también cómo se habló del tema de democracia, de la falta de expansión de la misma, de las crisis que tiene, cómo esto se da, este capitalismo de vigilancia, este poder agudo dentro de los inclusive estados democráticos. Todo esto para tratar de entender que en el ámbito internacional las potencias mundiales tienen, digamos, unos grandes intereses hegemónicos, estratégicos, que van desde objetivos, sectores, tienen una percepción de amenazas, por supuesto, y cómo ejercen ese poder en el ámbito internacional. Obviamente tenemos que tratar de representar esto en una especie como de tipología que nos permita
definir una matriz. Esta matriz ya se ha venido hablando desde el Banco Mundial, el mismo Francis Fukuyama habló de ella, digamos, del alcance y la fuerza de los estados, pero si nosotros lo hacemos desde los conceptos que utilizamos normalmente en el ámbito de estudios internacionales, de poder blando, poder duro, pues uno vería cómo los estados se ubican en distintos cuadrantes, pero si ya hablamos del poder agudo, cómo este ejerce un nuevo rol en el ámbito internacional. Entonces, obviamente ya estados como China logran subir o seguirse manteniendo gracias a este poder agudo. América Latina, obviamente, dentro de esta nueva matriz, tiene una gran diversidad de percepciones y una heterogeneidad estructural, ya no solamente en materia económica y social, sino obviamente de su posicionamiento frente a eso. Eso también lleva, y tratando de enfocarlo sobre los temas centrales de discusión de esta mañana, que los objetivos de integración y de acompasar agendas o de alineación de agendas sean muy heterogéneos y sean muy difíciles de poder desarrollar en este ámbito de integración. Por lo cual, uno tendría que pasar de ese esquema de pensar en la integración como un mecanismo adecuado a tratar de pensar cómo se está ejerciendo este poder agudo y cómo distintos poderes están ejerciendo ese rol dentro de la región a través del poder agudo para ir entrando en esta nueva forma de biocapitalismo, sobre todo a partir del 2020, pasando desde el consenso de Washington hasta una especie de nuevo consenso de Pekín, que tiene, por supuesto, unos nuevos factores, digamos, de irrupción dentro de la región a través de comercio y, digamos, una reprimarización de la región, obviamente a través también de unos fondos económicos que sustituyeron en gran medida los fondos de financiación tradicionales del Banco Mundial o el Fondo Monetario, pero que pueden llevar a estas nuevas formas de, digamos, maneras de conducción que se pueden ver desde esquemas, obviamente, de análisis tradicionales de ciencia política como antidemocráticas o que buscan un cambio de reglas inclusive dentro de estos nuevos liderazgos o dentro de estas nuevas tendencias en la región. Pero, y para esto, pues voy a centrar la última parte de mi 4 presentación, dado que minutos, me quedan Gabriel, ¿sí? bueno, yo aquí 4 tengo que me minutos. faltan 4 minutos, sí, gracias. Gracias. Pero voy a tratar de decir que en este ejercicio del poder y centrarlo un poco más, América Latina, pues está muy relegada, pero sí es cierto que se viene trabajando desde el sector privado y público en el avance de componentes de inteligencia artificial y de penetración de desarrollos tecnológicos para tratar de insertarse. Yo creo que la agenda en Latinoamérica está caminando, si uno trata de tener una visión amplia de lo que significa inteligencia artificial, pues uno vería que efectivamente va desde el aprendizaje profundo al aprendizaje automático, el machine learning, y ya en donde se genera toda una capacidad de respuesta, aprendizaje y generación, que es lo que conocemos hoy. La inteligencia artificial se viene dando desde hace más de 50 años, pero hoy todo lo que significa la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT o BART u otro tipo de herramientas, pues son claves en el desarrollo para América Latina. Y en este sentido, en las políticas públicas se vienen haciendo algunos avances, integrando gobiernos, sector privado, academia, para poder generar un mejor ecosistema. Me disculpan aquí lo pequeña de la letra, pero esto lo quise mostrar como un informe del The Economist que salió el año pasado,
sobre los avances que vienen haciendo en materia de inteligencia artificial y de inserción en la cuarta revolución industrial los países de América Latina, desde regulaciones hasta aspectos de inversión y, por supuesto, también de interacción en el ecosistema. Esto para mostrar básicamente que América Latina tiene un camino todavía por recorrer en estos ámbitos y que es necesario seguir trabajando de la mano de esto para una mejor inserción. Y ya como punto final, dado que me queda un minuto, creo yo que los aspectos de la cuarta revolución industrial, la tecnopolaridad, son claves en lo que deberíamos trabajar, sobre todo en aspectos de integración. Hasta ahora la integración no ha mostrado un avance muy significativo más allá de algunos acuerdos económicos, más lo que deberíamos apuntar es a buscar acuerdos específicos sobre cómo enfrentar de manera conjunta estos retos de la cuarta revolución industrial y sobre todo la inteligencia artificial. Bueno, creo que con esto cumplo el tiempo y les agradezco, quedo pendiente de cualquier pregunta, sugerencia y muchas gracias por la atención. Gabriel, muchas gracias por su presentación tan interesante y por cumplir también los 20 minutos justo. Ahora paso la palabra a la última ponencia, a Tiago Moreira Gonçalves, que va a hablar sobre el momento post-Ola Rosa, una nueva ola de regionalismo. Tiago, usted tiene 20 minutos también, ¿sí? Gracias, profesora. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, Sí, puedo hablar en portugués, sí, claro, ¿no? Bueno, empiezo en español, luego cambio al portugués porque preparé todo en portugués, pero yo tengo maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Minas Gerais y bueno, agora português. Nossa, que difícil ficar trocando. Tá. Quando eu mandei a minha proposta, a proposta seria o pós-onda rosa, uma nova onda de regionalismo. E logo ao receber o retorno do feedback para participar da ponência, me foi sugerido trabalhar com a conjuntura político-institucional de retração, e a partir daí analisar, né, se isso permite uma nova onda de regionalismo. Então, é claro, eu não consegui desenvolver uma pesquisa nesse sentido e até com o próprio retorno do feedback que eu tive mesmo, eu pude reestruturar essa ideia. Então, a inquietação que eu tive para poder elaborar essa questão, de fato, não tratei sobre isso no meu mestrado, as múltiplas caracterizações das ondas de regionalismo. Em diversas obras que nós vamos fazer a leitura, fala-se da primeira onda de regionalismo, a segunda onda, mas elas diferem muito no tempo, no espaço, as variáveis são muito desiguais. Bom, a partir disso, eu reformulei a pergunta e trouxe a seguinte questão. A conjuntura político-institucional de retração e integração regional, conforme estabelecida pelos governos conservadores vigentes pós-onda rosa, permite a identificação de uma nova onda de regionalismo? Por quê? E a partir de então, eu trabalhei com a hipótese de que apenas a estratégia de retração ela não seria suficiente para determinar a vigência de uma nova onda de regionalismo, dado que trata-se de um fenômeno com múltiplas variáveis, e somente a análise da estratégia de retração não seria suficiente para determinar uma nova onda. Talvez possa parecer algo muito óbvio, né? Isso aí ficou, de fato, na minha cabeça. É uma agenda preliminar de pesquisa, então eu estou fazendo, de fato, uma análise preliminar para seguir com uma agenda futura, mas isso está no discurso ainda,
da sociedade, mas até de alguns pesquisadores, de tratar somente uma variável. Então, atualmente, no pós-Onda Rosa, o que aconteceu? Vieram governos conservadores e aí veio uma nova onda. Pois então, o período que se segue agora, com governos mais progressistas, e possivelmente essa realidade vai trocar, nós estamos falando sempre de atualmente, não todos, claro, durante que o Congresso pude perceber diversas falas considerando as multivariáveis, né, das ondas de regionalismo, mas essa minha inquietude foi por sentir a necessidade de haver uma parcimônia na identificação das variáveis. É importante para a construção de um método, de um modelo para analisar as ondas de regionalismo, que as variáveis conversem. Nesse pequeno trabalho, nesse pequeno esforço de investigação inicial que eu fiz, eu escolhi a obra de 2 autores que analisam, de fato, 4 ondas de regionalismo. Então, o primeiro deles é o professor Nilson Araújo de Souza, num trabalho dele sobre a América Latina e as ondas de integração, e o professor Olivier Dabene, que em um trabalho que ele fala sobre a 4ª onda de regionalismo, mas ele remete às ondas anteriores. Então, foi interessante esse esforço comparativo para poder ver o que um autor chamava da primeira onda e o que o segundo autor chamava da segunda onda. Eu confesso que eu fiquei tentado a analisar mais autores, mas o tempo que eu tinha disponível e para esse momento inicial da investigação, eu foquei nesses 2, mas o que eu pude perceber, pude notar na análise, é uma grande discrepância. Então, quando o professor Souza analisa a primeira onda de regionalismo, ele está tratando de um período desde a independência até o fim da independência dos países latino-americanos, até o fim da Primeira Guerra Mundial. Isso já muda, porque quando o professor Dabene fala da primeira onda, já é um período no tempo que se trata do fim da Segunda Guerra até os anos 80. Bom, enquanto o professor Souza trata da segunda onda, desde a crise de 29 até o fim da Segunda Guerra Mundial, o professor Dabene já está tratando como a segunda onda, uma onda na década de 80, mais no período das ditaduras militares. E, inclusive, a questão do regime político me chamou a atenção, porque ele não aparece tanto quando vai haver essa classificação das variáveis. E, em se tratando do processo de projetos de cooperação de países democráticos e autocráticos, os resultados vão ser diferentes. Bom, os autores, eles acabam por convergir na 4ª onda de regionalismo, que aí é o período da Onda Rosa. Só que, de fato, o que eu gostaria, nesse primeiro momento, era de mostrar uma grande discrepância entre o que um autor fala e o outro autor não. Eu até aproveito a professora Regiane na mesa para citar o trabalho do regionalismo líquido, que no próprio artigo que vocês colocam, o regionalismo líquido ele já é colocado como a 4ª onda de regionalismo. Então, mais um trabalho que utiliza de outras variáveis para poder considerar o que seria a 4ª onda, que para o Dabene e para o Souza seria uma 4ª, mas o que os professores colocam como regionalismo líquido já viria como uma 4ª onda. E aí é uma vertente até bastante difundida, né, porque aí já considera o período do regionalismo fechado, regionalismo aberto e o regionalismo pós-liberal. Enfim, esse primeiro esforço, então, foi feito para poder colocar à luz essa questão de como essas ondas elas divergem no pensamento dos autores. Bom, isso é um problema? De fato, não, porque acho que os pesquisadores vão escolher para as variáveis que eles consideram importantes para poder analisar determinados fenômenos. Mas também há uma outra questão que é importante para a consolidação do nosso método de análise das relações internacionais, de regionalismo especificamente,
que nós tenhamos um modelo para poder tratar dessas variáveis. É nesse sentido que eu gostaria de seguir, tentando, então, entender quais variáveis compõem cada onda de regionalismo. E, bom, a partir da comparação dos dois professores, eu pude identificar 3 categorias analíticas. A primeira delas é sobre o projeto de desenvolvimento, e aí ele trata como os autores eles acabam variando um pouco nos indicadores em si, mas podemos encontrar questão da abertura econômica, questão da industrialização. A segunda questão seria o regime político, que, como eu já informei, como eu já afirmei, o regime político ele vai influenciar na cooperação entre os governos, e uma mudança nas regras do jogo ela é muito importante, então, de ser analisada e considerada quando se trata também da cooperação internacional. E, por fim, um elemento que acabou sendo estável por muito tempo, que é a orientação político-ideológica dos governos, que ela individualmente ela não é um fator explicativo, mas é um elemento muito importante. E aí, dentro dessa variável, ela acaba sendo, tendo diversos indicadores e não se resumindo à questão progressismo, conservadorismo ou ser esquerda-direita, mas envolve também a forma de ver o sistema internacional, a questão de buscar um revisionismo ou não, uma questão de manutenção do status quo. Bom, então, a partir dessas 3 categorias, eu gostaria de seguir numa agenda futura de pesquisa para poder analisar se, no pós-onda rosa, se nós temos uma nova onda de regionalismo. De fato, nesse momento, não consigo ter uma resposta, mas é uma agenda de pesquisa futura que eu irei me dedicar. Obrigada, Thiago. Obrigada, Thiago. Então, vou abrir para as discussões a última dessa sessão do Grupo 1. Me gostaria de saber quem tem alguma pergunta a Gabriel e a Thiago. Sim, temos aquele microfone. Paula? Não? Não. Não? Alguma pergunta desde aí? Sí. ¿No? Bien, yo voy entonces a hacer una pregunta para Gabriel. Su ponencia es bastante interesante y trabaja, ¿no?, con la cuestión de la polaridad. Acá en el Congreso hemos hablado bastante sobre incluso polaridad y ideologías y cuestiones que llevan justamente a incertidumbre de los proyectos de integración regional. Queria que reforçara com nós outros, para ti, os três mais grandes problemas que levam a la incertidumbre, a la instabilidad de la integración por sus estudios, ¿sí? Entonces, que pontuara 3 de forma resumida, porque su estudio es bastante interesante. ¿Sí? ¿Más alguien? Rita, por creo favor. que tiene. Sí. Hola, buenos días. Sí, tengo más que una pregunta, así como un comentario por algunas de las cosas que hemos estado discutiendo estos días. Por ejemplo, se ha hablado del relanzamiento de UNASUR, se habló mucho de la declaración final, de los temas que aparecieron, de los que no se mencionaron en la declaración de esta última reunión de los jefes de gobierno de la región, en donde, por ejemplo, no se menciona a UNASUR, pero se menciona la cooperación en una serie de áreas sectoriales, básicamente. Entonces, me gustaría saber si alguien, no sé si
Gabriel o alguien sabe si el tema de la nueva revolución tecnológica o de la cuarta revolución tecnológica aparece incluido entre los temas que los presidentes, digamos, identificaron como aquellos sobre los que se va a actuar. Y con respecto a la presentación de Tiago, que habla sobre las olas, el hecho de que haya identificado las tres categorías como elemento que identifica o permite hablar de la existencia de una ola me parece positivo. Y creo que habría una primera diferencia con respecto a la ola actual, o que diferenciaría a la supuesta ola actual, porque todavía, digamos, no ha dado resultado en términos de acciones. No tenemos acciones para medir, ¿no?, en qué medida van a cooperar entre ellas. Pero como uno de los indicadores es la parte de los indicadores justamente económicos, creo que una principal diferencia podría ser el hecho de que la situación económica actual de los gobiernos que experimentan la nueva ola rosa es obviamente la contraria a la que tenían durante la primera década del siglo XXI. O sea, han pasado del auge económico a una etapa de crisis económica que tiene distintas aristas. Entonces, sí podría comentar sobre eso. Gracias. Sí, yo voy a pasar la palabra primero a Gabriel para que contestara, después a Tiago. Muy bien, muchas gracias por las preguntas y muy interesantes. Los tres más grandes problemas o desafíos que enfrenta la región sobre este panorama de la tecnopolaridad o, digamos, de la policrisis también, ¿no? Primero, creo que al hablar de poder agudo, sin duda alguna nos enfrentamos a un desafío enorme, y es la incapacidad de poder no tanto controlar la información, sino de generar esa forma de controlar o de dar mecanismos de ir más allá de la información falsa, de las fake news. Y por supuesto también de no tener las herramientas frente a las amenazas, inclusive que se derivan de la cuarta revolución industrial, como ciberataques, como problemas estructurales en la conectividad. La gran amenaza que enfrentamos justamente hoy por hoy en el mundo moderno o de la tecnopolaridad es justamente no poder afrontar estas amenazas desde un carácter institucional. Y esto pareciera paradójico, puesto que los dirigentes políticos en muchas ocasiones se valen justamente de fake news, aprovechan estas vulnerabilidades y estos niveles de polarización para entronizarse o posicionarse y con ello lograr también sus objetivos políticos. Aquí es necesario, sin duda alguna, las políticas públicas eficaces de la mano también de las compañías. Y aquí derivo el otro gran problema que yo visualizo, y es la gran cantidad de datos y de información que disponen las compañías tecnológicas, estos Big Tech que denomina Ian Bremmer, es tal que no solamente pueden llevar a una persona a anularla, a, digamos, hackear su subjetividad, sino que también pueden llegar a generar bloqueos sobre sociedades enteras. Y esto implica que es necesario también que ya no solamente se creen marcos regulatorios sobre el uso de esto, sino que además
todo lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas para un manejo adecuado de estos componentes tecnológicos. Ese es otro gran desafío que yo veo dentro de la región. Y en este tercer gran problema, lo enlazo con la pregunta de Rita, sobre lo que ve la región en torno a este desafío del avance de la inteligencia artificial de los componentes de la cuarta revolución industrial. Y es principalmente las diferentes visiones políticas en que debe caminar la región sobre esto. Creo que la prioridad por la que se ha venido tejiendo la agenda y este nuevo relanzamiento tiene mucho que ver con la búsqueda de una inserción de América Latina en una transición energética justa y obviamente en una capacidad de garantizar la seguridad y la autosuficiencia ya no solamente energética, sino alimentaria. Y en ese orden de ideas creo yo que hay distintas visiones dentro del espectro regional. Y en estas distintas visiones se ve reflejado que todavía no hay un marco común adecuado para ir avanzando de la mano de las tecnologías, ya no solamente en esta transición energética, sino en los ritmos que debe tener cada país o que debe tener la región. Para el presidente de Colombia, Petro, la transición debe ser urgente y a toda marcha, inclusive renunciando o generando una gran contraveniencia contra las empresas extractivistas, mientras que, por ejemplo, para Brasil, en el caso de Lula da Silva, la transición debe ser mucho más pausada y debe ser, digamos, en colisión, no, en coinonía con las empresas extractivistas, las empresas mineroenergéticas. En ese orden de ideas hay una diferencia todavía muy grande en la región. Si bien es cierto, el objetivo es conjunto, es común, y eso se ve en las discusiones que se han dado hasta ahora, la diferencia está en el método y en el procedimiento y en los ritmos que se vengan dando. En ese orden de ideas, creo que lograr acompasar los ritmos para eso va a ser muy difícil. Pero en esto, y con esto termino, creo yo que el rol de instancias financiadoras de la mano de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo o inclusive dentro de organizaciones de financiamiento como la CAF, inclusive esquemas mucho más ubicados dentro del esquema del regionalismo abierto como la Alianza del Pacífico, pueden avanzar o pueden apuntar a una mayor interacción con el ámbito empresarial y en ese sentido impulsar aún más la búsqueda de soluciones desde componentes tecnológicos que aceleren estas transiciones energéticas, inclusive experiencias de cooperación bilateral o cooperación descentralizada con la GITZ alemana han mostrado cómo el uso de dispositivos tecnológicos de transferencia de conocimiento puede ser clave en la conservación amazónica, puede ser clave, y mucho de esto lo han venido evidenciando materiales de los programas de cooperación que se han presentado en la Deutsche Welle, en programas sobre el avance de transferencia tecnológica. Y en ese sentido, creo yo que hay mucho por avanzar todavía en ese ámbito. Los gobiernos locales, no tanto los centrales, es decir, la cooperación descentralizada tiene un rol fundamental ahí porque pues, los ecosistemas de innovación pues, responden también a dinámicas mucho más, digamos, endógenas y por supuesto mucho más dadas a la experiencia de los territorios y por supuesto de sus necesidades. Esa sería mi respuesta a ambas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora passo a Tiago. Obrigado. Agradeço, professora, pelo comentário. E, sim, com certeza, um novo contexto
ele se diferencia de fato. Novos governos estão ao poder de uma orientação mais progressista e com grandes diferenças do que havia, com maiores desafios econômicos com o que houve ao início do século. E esse elemento, de fato, ele é importante a ser considerado, só que o que eu gostaria de fazer nesse estudo, que eu pretendo desenvolver mais para frente agora, nessa agenda de pesquisa, de fato, eu dei esse passo atrás para poder entender as ondas anteriores, para ver quais os elementos nós poderíamos identificar. Sem dúvida, a partir de uma categorização das ondas anteriores, vai ficar o trabalho de comparação, ele é muito importante. Então, nós já teremos um novo contexto, que seria o contexto atual, para ser comparado não somente com o período da onda rosa, mas com as ondas anteriores. Mas digo isso porque essa categorização ela é importante pelo método, pela metodologia mesmo comparativa a ser utilizada, porque o elemento da orientação político-ideológica ele apareceu muito forte, mas ainda hoje há muita divergência sobre chamar de esquerda, de direita, de progressismo, de conservadorismo, mas também foi a grande mudança de fato que aconteceu com a partir da eleição do Hugo Chávez. A região realmente se voltou à esquerda de forma que nunca havia ocorrido. Então, no contexto atual, nós temos um novo momento de esquerdas e essa questão ela me traz uma outra reflexão que é sobre o elemento tempo. Quanto tempo que seria necessário, ou se o tempo é necessário para analisar uma onda de regionalismo. O que o professor Dabene ele coloca no texto, quando ele vai caracterizar e conceituar uma onda, seria um dos elementos seria ser uma série histórica com elementos repetidos, e eu também buscaria na ciência política a conceituação de ondas de democratização do Huntington, em que é necessário haver também uma sequência histórica. E todo esse período pós-Onda Rosa e de sucessivas eleições, trocas de poderes, inclusive oposicionistas ao incumbente. Então, são todos elementos muito recentes que trazem dificuldades para poder caracterizar uma onda contemporânea. Mas, de fato, para poder analisar o presente, a minha estratégia vai ser buscar respostas no passado. Obrigado. Muchas gracias. ¿Más alguna pregunta? ¿Quiere sumarse acá? Sí. Bien, entonces, por la hora, creo, ya vamos. Tenemos más unos minutos. ¿Más alguien? Sí, dime. Bueno, abuso del hecho que estoy aquí, me ven, no tienen más remedio que escucharme, pero disculpen. Pero siguiendo un poco lo que decía Tiago, que a ti te interesan todas las olas en general, pero como hablas de nueva ola rosa, creo que la comparación con la anterior va a ser crucial. Y no solo veo una diferencia en el contexto de los indicadores económicos, que después de todo siguen siendo casi homogéneos para todos los actuales de crisis y para todos los previos, pero veo también unas diferencias en el aspecto político ideológico, porque tú mencionaste Chávez. Y yo recuerdo que cuando Lula se reunió con Maduro y planteó el regreso de Maduro a la región, hubo otro gobierno de la izquierda de la misma ola, el de Boric, que saltó a hablar en contra. Y hubo ahí una reacción de Lula que dijo, bueno, la integración no es un club de amigos. Y, o sea, hay ahí una cuestión generacional de las izquierdas
hay una cuestión de los que ya estuvimos, sabemos o tenemos una posición de poder superior. Hay otros factores políticos ideológicos, porque también AMLO ha tenido, o sea, el presidente de México ha tenido enfrentamientos con Boric. Y vemos lo que se decía con respecto a la urgencia del planteamiento de Petro y la posición mucho más negociada con participación del sector privado del gobierno de Lula también. Entonces, eso ya estaría planteando algunos elementos comparativos, pero con la ola rosa anterior. Es un comentario nomás. Bien. Muchas gracias, profesora Rita. Bien, entonces yo creo que encerramos muy bien las 5 sesiones del Grupo 1. Fue un gusto trabajar con profesora Rita durante más de 6 meses que trabajamos juntas, reuniéndose siempre, incluso con profesor Francisco, eligiendo los trabajos, leyendo los trabajos, preparando las sesiones, ¿no? Y fue un gusto estrechar las relaciones y recibir también trabajos tan interesantes, instigantes, importantes en este grupo. Incluso ahora vamos a recoger, ya empecé a anotar todas las conclusiones, los resultados que apresentados, porque profesora Rita va a representar este grupo 1 en la conferencia del final del día. Y ya hemos hablado con Adriana Bidenur, que ha estado acá en el primer día. Ella que es una portavoz del gobierno brasileño y ella estará esperando por las conclusiones, resultados y también sugerencias que tenemos acá en Gridale para llevar al gobierno de Brasil, ¿sí? Para llevar a los formuladores de política externa y de política de integración. Entonces, estoy muy animada para trabajar por ese documento a partir de tantas reflexiones que hemos desarrollado desde martes en la Semana de Regionalismo. Así que agradeço mucho a cada uno que se ha esforzado no solamente para presentar trabajo, enviar el resumen, pero para estar acá trabajando, incluso profesora Rita, que además de estar en Canadá, ¿verdad, profesora Rita? Ha trabajado de forma muy seria, de forma muy dedicada. Me he levantado muy temprano, conste. Sí, porque a las ella 5 está de la 3 mañana horas. para estar a tiempo cuando abren las mesas. Ese fue el principal trabajo. Sí, bastante trabajo. Así que agradezco mucho a la profesora Rita, que ha trabajado mucho, y a todos que están acá y que presentaron también personalmente o virtualmente. Muchas gracias.